No, obvio que era re zarpada, pero digo, más allá de la info y todo, lo que tenías que era lo que usabas si no tenías internet. Es tipo el envase del shampoo cuando vas al baño y te olvidaste el celu. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de algo que mínimo una vez por video me piden, así que bueno, por fin llegó, acá está. Estamos hablando de la enciclopedia Encarta. No, esta no es una Encarta, es un CD de Deezer que tenía por ahí, pero bueno, quería mostrar un DVD, me pareció que quedaba lindo. La enciclopedia Encarta, o en una definición muy polémica, el rincón del vago antes del rincón del vago. El lunes que viene, 22 de marzo, se cumplen 28 años de... ¿Cómo 28 años? ¿Cómo 28 años? Tiene que estar mal esto, no puede ser 28 años. Pero si yo hacía trabajos prácticos hace... Decía que el próximo lunes 22 de marzo se cumplen 28 años del lanzamiento de la primera enciclopedia Encarta. Pero vamos a arrancar un toquecito más atrás, en 1989, que fue la primera vez que apareció una enciclopedia multimedia en CD. Fue la enciclopedia Comptons, que metió 26 volúmenes en un CD con fotos. Había habido una antes, la Groyler, pero solamente era de texto. Digamos, la primera que metieron texto con fotos fue la Comptons. Y después de que salió la Comptons, los de Groyler sacaron la suya también. Hasta ese momento, la única forma de que vos tuvieras una enciclopedia en tu casa era o que la compraras en fascículos de esas que venían en los diarios y la terminara de armar para cuando estaba jubilado, o que fueras millonario y compraras las que venían en tomos. Que en su momento había vendedores de enciclopedias que venían, te tocaban el timbre y te ofrecían venderte las enciclopedias de a tomos. Te las iban trayendo de a tomos o les ibas pagando de a tomos. Ya si te la comprabas toda entera de una, eras Rockefeller. Y ese mismo año, en 1989, Microsoft empezó a trabajar en lo que se llamó el proyecto Gandalf. Primero trataron de negociar una licencia con la enciclopedia que era la líder en ese momento, que era la enciclopedia británica. Pero los de la enciclopedia británica le dijeron que no a Microsoft. Le dijeron, ¿para qué vamos a digitalizar la enciclopedia si la estamos vendiendo entre 1.500 y 2.200 dólares? En inglés se lo dijeron, ¿no? Y según fuentes, hacerla les costaba solamente 180. Mirá el margen de ganancia que tenía. Así que le dijeron, no, Microsoft, gracias. La vamos a seguir imprimiendo nosotros. Eso es tener visión de negocio, ¿eh? Entonces Microsoft volanteó y primero consiguió la licencia de una enciclopedia que se llama Funk and Wagnalls. No sé si lo estoy pronunciando muy bien. Era una enciclopedia que se vendía en supermercados y arrancó con esa. Ya después, más hacia finales de los 90, cuando ya estaba establecida Encarta, siguió comprando enciclopedias, compró la Collier's, compró la New Merit Scholar. Tampoco sé si lo estoy pronunciando bien. Pero arrancó con esa, arrancó con la Funk and Wagnalls. Funk and Wagnalls. Me gusta que se llame Funk, no me copa tanto lo de Wagnalls. Es medio... Obviamente no podían competir con la británica porque la otra era la líder hacía bocha de años. Pero habían visto la de Comptons y la de Groylers. Y entonces decidieron empezarle a agregarle cosas a los artículos de la enciclopedia. Ilustraciones, mapas, fotos, videos, sonidos, líneas temporales, atlas. Lo que les pintaba, pum, se lo metían. Que es una idea genial. O también cuando sabes que algo que no va a estar tan bien lo que estás haciendo y lo llenas con cosas, ¿no? Como para distraer el foco de atención. No digo que hayan hecho eso, no, pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. También tenían un equipo de gente solamente para la sección de sonido. Y la primera versión de la Encarta ya tenía 8 horas de clips chiquititos en apenas 200 megas, que era la parte que le habían asignado a la parte de sonido. Tenía 80.000 palabras pronunciadas, clips musicales, tenía hasta los sonidos de los cantos de los pájaros. Piensen que esto es pre-estallido del MP3, es una locura. Y después de varios años de trabajo, Encarta fue lanzada oficialmente un 22 de marzo de 1993. En ese momento tenía 22.000 artículos, pero si bien tenía muchas menos cosas que algunos competidores, tenía algo que cambiaba por completo el juego. Un buscador que era increíble. Vos ponías una palabra y ya al toque te daba un montón de resultados que podían ser relacionados con esa palabra. Todo muy lindo, pero igual si me preguntás a mí, para mí era mucho mejor si le ponían enciclopedia Gandalf. Si se llamaba Proyecto Gandalf, porque no, me dolió eso. Lo del buscador fue una de las cosas que más hizo que la gente adoptara Encarta al toque. Porque vos antes, si querías buscar algo, tenías que ir a la enciclopedia física, agarrar el libro que tenía el índice, buscar en el índice lo que vos querías buscar, después ir al tomo que te decía el índice, buscar adentro de ese tomo y rogar que eso que vos habías buscado era exactamente lo que aparecía en la enciclopedia. Y encima sin los sonidos, los gráficos, los videos, las fotos, sin nada de eso. Eso, y que además cuando salió Encarta, mucha gente tenía una computadora en la casa, pero no tenían conexión a internet. Y entonces una enciclopedia que venía en CD, no necesitabas conectarte, iba joya. Y hasta acá todo re lindo, salvo por una cosita mínima, chiquitita. Cuando salió Encarta tenía un precio de 359 dólares. Y obvio la gente no la compraba tanto porque era cara. Entonces para Navidad de ese mismo año Microsoft se dio cuenta y la puso a 99 dólares. Ahora, yo te llego a comprar la enciclopedia en noviembre a 395 dólares. Y vos en diciembre la pones a 99, yo voy y te prendo fuego Microsoft.
Re tranquil, Pablo. Y de a poco fue mejorando más con cada versión, sumando más fotos, más videos, más animaciones, más sonidos, mapas, hasta que fue una de las enciclopedias líderes del mercado, rivalizando y ganándole a la propia británica, que sacó su versión en CD en el 94, pero igual quedó segunda de Encarta. De hecho, a toda enciclopedia británica le empezó a no ir muy bien y en el 96 tuvieron que vender todo el negocio por un precio bastante más bajo del valor que tenía en el mercado, porque estaba con dificultades financieras bastante grosas. En 1997 se dieron cuenta en Microsoft que podían llegar a más públicos si traducían la enciclopedia a otros idiomas. 4 años se tomaron para darse cuenta de eso, pero bueno. Y por fin en el 97 llegó la versión en español que sumaba además el diccionario de la lengua española Vox. Locobox. Ok. Encarta además tenía mucho laburo por detrás, por decirlo de alguna manera. El buscador, por ejemplo, usaba un motor que habían desarrollado específicamente en Microsoft para un montón de otras aplicaciones y también para la propia Encarta. También usaba tecnologías de bases de datos para generar parte de su contenido multimedia. Por ejemplo, cada mapa con zoom era generado a partir de la información que tenía en una base de datos. Y después tenía algunas cositas medio molestas, ¿no? Como por ejemplo que cada vez que un usuario hacía copy-paste de más de 5 palabras, Encarta te pegaba una frase de los derechos de autor de Encarta, que era un embole cuando querías copiar y pegar para un trabajo práctico. Pero bueno, pegabas todo, después hacías un buscar la frase esa que te había pegado, buscar y reemplazar todo y la borraba de una. Echa la ley. No, si acá en Argentina no somos potencia porque no queremos, ¿no? Y así estuvo durante varios años siendo la enciclopedia más popular del mercado, la más vendida, hasta principios del año 2000. Ahí Microsoft decidió que había que modernizar Encarta y sacó una versión online que tenía menos contenido, menos de la mitad, y si vos querías acceder al resto del contenido tenías que pagar, una especie como de plan freemium que estamos acostumbrados ahora en las aplicaciones de los celulares. Pero el 15 de enero de 2001 nació Wikipedia y ahí obviamente Encarta estaba buenísima, pero Wikipedia era gratis y gratis es gratis. Al principio no fue una amenaza Wikipedia cuando recién nació, pero bueno, empezó a crecer y crecer y crecer a mucha velocidad. Microsoft le fue bajando cada vez más el precio a Encarta. En un momento ya valía $45, al final ya valía $30, pero igual la gente fue dándole cada vez menos bola porque la otra era una enciclopedia gratis, tenía que tener una conexión a internet y era gratis. Nunca dije tantas veces gratis. Nunca dije tantas veces gratis sin la S tampoco. Probaron agregándole más cosas. Por ejemplo, a partir de la versión 2005 le agregaron una enciclopedia para humanitos de hasta 7 años que se llamó Mi Primera Encarta o Encarta Kids si la tenías en inglés, que estaba buenísima, tenía un montón de juegos, sonidos, un montón de cosas. Siguió creciendo en artículos, además en 2008 la versión de Encarta Premium tenía más de 62.000 artículos, la versión en español tenía unos 43.000, había versiones de Encarta también en alemán, francés, holandés, italiano, portugués, japonés. Después quisieron como copiar el modelo de Wikipedia y dejaban que la gente pudiera colaborar en los artículos, pero ellos te tenían que aprobar si lo publicaban o no, con lo cual en realidad vos colaborabas y no sabías si iba a salir lo que vos ponías y además no cobrabas un mango. Ellos sí estaban como lucrando con eso, es distinto de Wikipedia que vos escribís gratis pero los tipos tampoco cobran. Y todo esto que ellos controlaban el contenido, pero que a su vez era un contenido que no tuviera tanto texto y sí tenía más cosas multimedia, es parte de lo que muchos le valoran a Encarta y parte de lo que muchos le critican a Encarta. Por un lado, en comparación con Wikipedia, había un equipo de curadores y de creadores de contenido que cuidaban cuál era el contenido que salía en Encarta. En Wikipedia, como todos sabemos, todos la podemos editar, por supuesto. Hay administradores y gente que controla que no salga cualquier cosa a Wikipedia. De hecho, si vos tipo hackeas una página, te la borran en breve. Pero bueno, todos sabemos que la podemos editar y debe haber seguramente un montón de cosas que se les escapan de control, o por lo menos durante un tiempo más largo. Y a su vez, varios que critican a Encarta dicen que sus textos, su información no era tan certera ni tan profesional como las de otras enciclopedias que había hasta ese momento. Como que estaba más enfocada en lo multimedia, en mostrarte un video, una imagen, una línea de tiempo, que en la corrección y la precisión de lo que decía. Y le marcaban varios errores que tenía en la enciclopedia, como mapas en donde había una ciudad que no tenía que estar ahí y ese tipo de cosas. No sé, cada uno saque sus conclusiones. Yo no entiendo nada de enciclopedias, así que no voy a hacer una evaluación. Yo no entiendo nada de nada. Yo les quiero contar algo. Ustedes depositan demasiada fe en mí en cada uno de estos videos, porque yo realmente no sé en profundidad de ninguno de los temas que hablo. De ninguno. Pero en esta época de posverdad no es necesario. Anotadla como titular de un diario eso. La cuestión es que para el año 2006 la competencia ya era muy desigual. La versión de Wikipedia en inglés ya tenía más de 1 millón de artículos, la versión en español tenía más de 100.000 y al lado de eso los 62.000 artículos de Encarta, y bueno, en comparación por supuesto quedaban como bastante chicos. Y como ya lo hemos visto y suele suceder en Perdón Centennials, una tecnología que nace mata a la tecnología anterior, pero después a su vez es liquidada por otra tecnología nueva que sale. Y bueno, aguantaron lo que pudieron y en 2009, antes de que Encarta quedara como en el declive máximo, dijeron: chicos, Encarta no la hacemos más, y anunciaron la discontinuación de Encarta, pero quedará para siempre en nuestros corazones.
Y esa fue muy rápidamente la historia de Encarta. 16 años estuvo con nosotros. Pero qué 16 años, Pero el video no termina acá. Esa fue la parte como histórica, digamos. Pero ahora vamos a meter las manos en la masa y vamos a revivir la experiencia Encarta. Que no se las puedo mostrar porque no la tengo, ni tengo una compu que tenga una Encarta. Pero bueno, está complicado. Año 2021. Lo primero que tenés que saber, Centennial, es que antes de Encarta, si tenías que hacer un trabajo práctico de investigación, era la muerte. De hecho, casi que está para hacer un experimento, ¿no? Pedirle a alguien de secundaria de ahora que haga un trabajo práctico de investigación, pero sin internet, sin Encarta, sin CDs, sin nada. Si tenías algún compañero o compañera en tu grupo que tuviera una enciclopedia o libros específicos del tema que tenías que investigar en su casa, genial, agarrabas de ahí. Ibas, como dijimos, a tener que buscar en el índice, cruzar los dedos para que apareciera en el índice el tema que vos estabas buscando. Ibas a tener que ir hasta la página que te decía el índice, rogar de vuelta de que eso de lo que hablaba era exactamente lo que vos estabas buscando. Ibas a tener que leer todo lo que decía. Leer mucho. Insólito. Me piden que lea. Pero ¿qué pasaba si en tu grupo nadie tenía una enciclopedia ni ningún libro específico de lo que vos tenías que investigar? O la conseguías prestada o te tenías que ir a una biblioteca. O sea, tenías que ir físicamente, tenías que trasladarte hacia la información. Y si tu biblioteca local no tenía algo de eso, tenías que ir a una más grande. Muchos de los que vivimos en Capital o Gran Buenos Aires, por ejemplo, hemos hecho 1 o 2 o más trabajos en la biblioteca o la hemeroteca del Congreso, en lo cual era exorbitante la cantidad de libros, así que tenías que ir, ver qué libros podían llegar a hablar del tema que vos estabas necesitando, hablar con el bibliotecario, que el bibliotecario te asesorara, buscar en una búsqueda que estaba, cuando yo fui estaba ya digital, pero si no, no sé cómo lo harían antes, de los libros que tenían, darte el código, pedir el libro, dejar el DNI, agarrarte el libro, buscar adentro del libro donde hablaba de eso, sacarle fotocopias al libro y los que eran de antes de las fotocopias, escribirlo a mano en un papel. Era el horror. Entonces para nosotros Encarta fue como caída del cielo. Sobre todo en la primera etapa, ¿no? En la que recién aparecía y te podías copiar cosas a los pavotes sin que los profesores se dieran tanto cuenta, porque como recién aparecía no estaban tan al tanto. Después, obvio, ya se empezó a complicar y había que empezar a hacer recursos literarios para que no se dieran cuenta de que eso que vos habías escrito era exactamente lo mismo que decía la enciclopedia Encarta, que ellos tenían también en sus casas. Y para lo otro que usábamos mucho Encarta era para boludear si no tenías internet, porque tenía un montón de videos, canciones, juegos. Me acuerdo que tenía, por ejemplo, los himnos de los países. Me acuerdo de haber estado un par de horas escuchando himnos de países que no conocía. No, nunca la pongo, ¿no? Y como con muchas cosas de Microsoft y de otras empresas que distribuían sus productos en CD, y bueno, ese CD iba pasando de mano en mano y mucha gente lo tenía pirateado. Nadie tenía el original. El 1%. Tenías que tener obviamente una computadora y una lectora de CDs. En los últimos tiempos venía en DVD, así que en ese caso tenía que tener una lectora de DVDs. Y tengo los requisitos que necesitaba tu computadora para correr Encarta en el 2009. Permítame este mini momento nerdo. De memoria RAM necesitabas mínimo 256 megas o más. Después necesitabas 3 gigas de espacio libre en el disco rígido o más, que era 1,6 gigas para la instalación y 1,8 gigas si querías copiarlo al disco rígido. 430 megas adicionales si querías tener Encarta Kids, o sea, mi primera Encarta. Y tenías que tener un procesador de 600 o 700 MHz. Te recomendaba uno de 1 GHz o más. Como para que se den una idea, te pedía 3 GB de espacio libre en el disco rígido y hoy cualquier celular chot te trae más capacidad. Y como dijimos, Encarta tenía un montón de cosas buenísimas. Además de las fotos y videos, de los clips de sonido, de las imágenes multimedia, de todas esas cosas, tenía una calculadora re zarpada para matemáticas que se llamaba Microsoft Math. Venía a partir de la versión 2006, o sea 3 años antes de que desapareciera, pero la llegamos a disfrutar. Esto venía en un paquete en Encarta que se llamaba Microsoft Student. Tenía los tours virtuales. Si habré viciado y gastado tiempo de mi vida en los tours virtuales. Eran el Google Earth, pero mucho antes. Estaban buenísimos mal. En la última versión, en la 2009, eran 7. Eran el Foro Romano, la Acrópolis, el Castillo de Azuchi, el Coliseo, Persépolis, el Castillo Beaumaris y Abu Simbel. Tenía también unas líneas de tiempo muy copadas. Los mapas eran tremendos porque además ibas haciendo clic e ibas descubriendo más información de ese lugar, donde estaban hechos para que vos hicieras el trabajo práctico. Encima había mapas geopolíticos, pero también había mapas climáticos y había mapas topográficos. Como dijimos antes, también estaba la sección para niños, mi primera Encarta o Encarta Kids. Tenía una bocha de cosas muy divertidas, un montón de juegos, un montón de cosas. Pero también si eras más grande había juegos para vos. Tenías una parte que se llamaba interactividades y si vos entrabas ahí había distintos juegos en donde vos tenías como que hacer o un memoteo
esto, responder preguntas. Y también en otras ediciones estaba el Mind Maze, que era como una especie de trivia, como que tenías que responder cosas. Bueno, una trivia. Nada, en definitiva, una enciclopedia recontra zarpada, muy completa, muy interactiva, que en su momento fue el líder, que fue la número 1 de ventas en el mundo, que nos cambió la vida a todos los que la usamos al momento de hacer trabajos prácticos y de estudiar, o por lo menos era el primer punto de referencia y tenía la data que te salvaba a último momento. Te olvidabas olvidar del trabajo práctico y Encarta te lo resolvía. Pero bueno, después Wikipedia, obviamente, y la forma de buscar en Google y en internet hizo que no tuviera punto de comparación y bueno, lamentablemente Encarta quedarás para siempre, como dijimos, en nuestros corazones. Y como siempre tratamos de meter en Perdón Centennials, tenemos la sección ¿Qué podés comprarte? Y si hablamos de Encarta, ¿qué vamos a querer comprarnos? La Encarta, por supuesto. Tenés la Encarta 2005, enciclopedia 100% nueva, sellada, colección. Bueno, ahí le estamos viendo, es la versión de Gran Bretaña e Irlanda. Así que, no sé, dice, no sé si será en español o qué. Bueno, 2.500 pesos. Vale, la Encarta. Todo lo sellada que quiera. Seguila sellando, Por mí, seguila sellando, capo, que la verdad es que... Tenemos la enciclopedia Microsoft Encarta 97, o sea, mucho más antigua que la que acabamos de ver recién. Big Box sellada a 3 lucas. Ahora van a estar todos en la casa revisando a ver si tienen la Encarta original. ¿Cómo va a valer 3 lucas una enciclopedia Encarta? Es un artículo de colección, entiendo, pero igual 3 lucas me parece como... Evidentemente es para... Oh, mirá, tengo la Encarta original. Es para eso, no para usarla, sí, para usarla. Y por último acá tenemos enciclopedia Encarta 3 CD, 690 pesos. Esta ya me parece un poco más sensato, Bueno, 700 pesos los 3 CD de Encarta, está bastante bien. Está en Puerto Iguazú Misiones, el único problema para los que estamos acá en Capital y Gran Buenos Aires. Como que está en una de las puntas del país, el envío es un poco complicado. Si vivís en Misiones te queda re bien, y si vivís en las provincias aledañas te queda bien también. Después los que ya estamos un poco más lejos, el costo de envío no sé si hace justificar la compra de la Encarta, pero bueno, los que estén cercanos y quieran una Encarta, ahí lo tienen. Y así se va este Perdón Centennials sobre la enciclopedia Encarta, que lo teníamos pendiente desde que arrancamos la sección Perdón Centennials. Les quiero contar que este sábado 20 de marzo a las 11 de la noche hago un show festejando mis 15 años de stand-up. Quedan muy poquitas entradas en forma presencial, en streaming obviamente que no, tenemos como más capacidad, tenemos un ancho de banda mayor, pero bueno, para irlo a ver en el teatro, por el protocolo que tenemos por el COVID, entran muy poquitas personas, así que si quieren ir a verlo este sábado, apúrense, está en el link que está en la descripción de este mismo video. Va a estar también Marida haciendo unos minutos, va a haber chistes algunos que no hayan escuchado nunca, van a ver un montón de chistes que ya escucharon porque es como una especie de grandes éxitos, y vamos a ver algunos chistes horribles que hacía en mi primera etapa haciendo stand-up, que eso no sé ni por qué los voy a mostrar y sacar a la luz, pero bueno, lo van a ver ustedes, son muy malos, sépanlo. Si el video les gustó, primero que nada compártanselo a todas las personas que ustedes crean que hayan usado Encarta al menos una vez en la vida, que es casi todas las personas que deben conocer. Bueno, mándenle el link del video, así de paso conocen el canal, y cuando conozcan el canal ustedes digan, che, ¿sabes qué? Para suscribirte al canal de este pibe tenés que apretar el botón rojo que dice suscribirse y apretar la campanita. Yo se los repito porque yo sé que en algún momento ustedes van a empezar a decirlo eso en público. Para el canal de Pablo Humanidad apretar ese botón de suscribir, como si fuera distinto de otros canales, ¿no? En otras redes como Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Molinerd. Todo lo que quieran mandar para Perdón Centennials, para Datazo, para Bolu Compras, para todo lo que les pinte que puede llegar a aparecer en este canal, mirá esto moli@gmail.com, y nosotros nos vemos el miércoles que viene con un Perdón Centennials que les va a volar la capocha. El del miércoles que viene va a ser nostalgia a full, tremendo. No les quiero ni anticipar nada, pero va a estar terrible. Nos vemos el miércoles, chao.